f de x menos 2 es una traslación a la derecha de la f de x, ¿ya? Y aquí le pone otro nombre también. ¿Se fijan? Entonces, la función verde es la f de x igual a x cuadrado, y la g de x que le puso el GeoGebra es la x cuadrado, pero trasladado, restándole 2 al x, ¿cierto? El x lo encerramos en un paréntesis y dentro de ese paréntesis le restamos 2, ¿ya? Entonces eso lo traslada 2 a la derecha. Si por ejemplo ahora al GeoGebra le digo f de x más 2, o más 3, pongámosle, como ya está definida la f, el GeoGebra sabe que tiene que tomar la f y moverla a la izquierda. Y le va a poner probablemente otro nombre. Aquí le puso h. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí uno le puede ir modificando. Lo queremos mover más a la derecha, al azul, entonces le restamos 4, por ejemplo, y ahí se mueve. ¿Ya? Así que esa era la traslación horizontal, que era lo último que habíamos alcanzado a ver el otro día. Ya, entonces aquí la lógica era al revés. Si le ponemos, si al x le sumamos un positivo, lo va a mover a la izquierda en esa cantidad. Y si le restamos el número positivo, eso lo va a mover a la derecha en esa misma cantidad. Es como inverso. Verticalmente es lógico y el horizontal es como la lógica inversa. Si sumo algo, se mueve para la izquierda, o sea, para los negativos. Si le resto algo, se mueve para la derecha, o sea, para los positivos. ¿Ya? Esa es la que habíamos alcanzado a hacer al final. Otro tipo de transformación es la reflexión, ya que también vamos a tener reflexión respecto al eje Y y respecto al eje X. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, una función, piensen siempre que estamos basándonos en una f de x. Si yo tengo una f de x y después yo quiero graficar f de menos x, y a esa nueva función le llamo h, entonces f de menos x es una reflexión de la f de x respecto al eje Y. Ya, podemos ver al tiro un ejemplo acá en el GeoGebra. Vamos a borrar estas dos. Entonces, fíjense que si tenemos f de x, entonces f de menos x es una reflexión con respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí, o qué creen ustedes que va a pasar si es que yo aquí, dado que la f de x es x cuadrado, tomo la f de menos x? Se supone que es una reflexión respecto al eje Y, o sea, una reflexión vertical, o sea, se va a girar en el fondo con centro el eje Y. ¿Cómo va a quedar la nueva función? Va a quedar igual, ¿cierto? Pero igual veamos que lo haga el GeoGebra. Entonces le vamos a poner menos x. Entonces, de hecho, el GeoGebra ahí muestra el cálculo. Y claro, el menos también se eleva al cuadrado. Entonces, lo vamos a ingresar y la función es la misma. Quedó sobrepuesta. ¿Ya? Así que quizás ese no es un buen ejemplo. Pongamos la x cubo. ¿Ya? Entonces, si yo la reflejo respecto al eje Y, la función ahora va a ser de la siguiente forma. Voy a poner f de menos x. Eso la va a reflejar respecto al eje Y. Y queda entonces para el otro lado. ¿Ya? En el fondo es un espejo en el eje Y. El eje Y está funcionando de espejo. Todo lo que está a la derecha se refleja para el lado izquierdo y todo lo que está para el lado izquierdo se refleja para el lado derecho. ¿Ya? ¿Qué otra función podría...? Bueno, las exponenciales también. No sé, por ejemplo. Esa es la e elevado a x. Entonces, si tomamos f de menos x, que si se fijan ahí el GeoGebra hace el cálculo que es e elevado a menos x, o sea, es cambiar el x por un menos x. Y gráficamente lo que está pasando aquí, entonces, lo que estaba aquí a la derecha ahora se reflejó para el lado izquierdo y lo que estaba al lado izquierdo para el lado derecho. Así que esa es la función f de menos x o e a la menos x, como lo pone ahí el GeoGebra. ¿Ya? Así que si quieren reflejar con respecto al eje Y, es ponerle un menos al x. Si toman el x, lo encierran en un paréntesis y ahí le anteponen un menos, pero solo al x. ¿Ya? Eso lo va a reflejar entonces de manera... o bueno, véanlo mejor como eje de reflexión, el eje vertical. Es el eje Y está funcionando como espejo. ¿Ya? Mientras que si quieren ahora una reflexión con respecto al eje horizontal, o sea, respecto al eje X, o sea, que lo que esté arriba del eje X se refleje para abajo y lo que esté abajo se refleje para arriba, ahí le tienen que poner un menos, pero a la función por fuera. No al X, sino que a la función por fuera. ¿Ya? Veamos ejemplos
bueno, por eso dice que la h, que es menos f de x, es la reflexión del f de x respecto al eje x. ¿Ya? En el fondo, ponerle un menos por fuera a la función hace que cualquier número que daba positivo ahora dé negativo, o sea, abajo. Y todo lo que daba negativo antes ahora dé positivo. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos acá. Podríamos ocupar esa misma función. Entonces, para que se refleje respecto al eje x, tenemos que hacer menos la función. ¿Ya? Que ahí el GeoGebra hace el cálculo, sería menos e elevado a x. Y gráficamente, ahí está. ¿Se fijan? El espejo ahora es el eje x. Todo lo que estaba arriba pasa para abajo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Qué podría ser? Algo que tenga parte positiva y negativa. Podría ser... bueno, es la x cubo, la misma x cubo. Ya, esa es la x cubo, ¿cierto? Entonces ahora si tomamos... Bueno, el menos lo íbamos a poner afuera, dijimos. Menos x cubo, ese sería el nuevo gráfico. Bueno, me la pintó del mismo color, veamos. Pongámosle un rojo. ¿Ya? Que si se fijan, en este caso, para la x cubo, ponerle el menos por fuera y ponérselo adentro al x solamente, me dio la misma función. ¿Ya? Pero eso es porque la función x cubo tiene dos ejes de simetría. La función x cubo es simétrica respecto al eje y también es simétrica si la reflejo, o sea, la reflexión con respecto al eje y es la misma que si yo la reflejo respecto al eje x. Pero en el fondo el movimiento que uno hace es distinto. ¿Sí? Pero bueno, esa es la función, que es la menos x cubo. ¿Ya? Todo lo que está... Pero aquí en el fondo este pedacito verde no lo está tirando para acá, sino que lo está tirando para abajo, para los negativos. Lo que era positivo, lo que estaba por ahí en la parte positiva, lo está tirando para la parte negativa, y lo que era negativo lo está tirando positivo. ¿Ya? Por coincidencia dio igual que en la otra reflexión, pero el movimiento que se hace para obtener la función roja a partir de la verde es distinta. ¿Ya? Así que esos son los dos tipos de reflexión. Si yo le pongo el menos al puro x, se refleja respecto al eje y, o sea, horizontalmente. Y si le pongo el menos a la función por fuera, eso lo refleja para abajo o para arriba, o sea, verticalmente, es decir, respecto al eje horizontal. ¿Ya? Ahí hay que saber quién funciona como espejo, si es que pongo el menos adentro o afuera de la función. ¿Ya? ¿Dudas con ese? Hay que tener en claro para dónde, si le pongo el menos adentro, el y es el espejo. Si le pongo el menos por fuera, el eje x va a funcionar como espejo. ¿Ya? Eso en palabras más simples. Ya después vamos a tomar ahí algunas funciones y le vamos a empezar a hacer movimientos para todos lados, para saber a partir de una función inicial llegar a otra que sea como más complicada a través de traslaciones, reflexiones, etc. Ya, y el último caso, ya tenemos las traslaciones y reflexiones que son relativamente más sencillas, están también las dilataciones, ¿ya? O contracciones. Dilatar es como expandir, contraer es como apretar, achicar, ¿cierto? Y eso es ponderar a la función por algún número, ¿ya? Primero vamos a ver la contracción o dilatación vertical. Eso quiere decir... A ver, espérenme un poquito. Está como para abajo la cámara. Ya, estábamos acá. La contracción o dilatación vertical quiere decir que, bueno, ustedes van a tener el eje X, el eje Y, ¿cierto? Y va a estar la función. Contraer verticalmente es como aplastarla así, ¿sí? Y dilatarla verticalmente es como que la estiro. Piensen que tienen la función, es una buena forma de verlo, piensen que tienen la función dibujada en un globo. Entonces, si dilatarla verticalmente es tomar el globo donde está dibujada la función y estirarlo, ¿sí? Y contraer la función verticalmente es tomar el globo y, bueno, contraerlo, pues como acercar los puntos verticalmente, ¿ya? Entonces,
Si yo tengo una función f de x que tiene un cierto gráfico, la f de x es la que está dibujada en el globo, y a esa función f de x la multiplico por un número a. Entonces depende del valor de a, dependiendo del valor de a, va a ser si es que la función se va o a estirar o a contraer verticalmente, ¿ya? Pero si es que le multiplico el a por fuera, es verticalmente el movimiento, ¿ya? Entonces los casos son, si es que el a que yo le multiplico a la función es un número entre 0 y 1, o sea 0, y algo, lo que va a hacer es que la función se va a achatar, se va a contraer verticalmente. Y de hecho es proporcional. Si yo tengo una función f de x y la multiplico por 0,5, como el 0,5 es un medio, la función se va a achatar a la mitad, ¿ya? Y el otro caso, bueno, y de hecho es con la lógica, porque si yo la multiplico, si yo algo lo multiplico por 0,1, lo achica, lo contrae verticalmente, ¿ya? Mientras que si el a es un número estrictamente positivo, es como estirar el globo, lo va a agrandar al doble. O sea, bueno, perdón, no al doble necesariamente, estaba pensando, si es que el a es 2, por ejemplo, la función se va a estirar al doble. Ya, si es que el a es 3, se va a estirar el triple, ¿sí? Veámoslo en el GeoGebra, que es la mejor forma de entenderlo. Podríamos tomar esta misma función. Entonces, fíjense aquí, como para poder entender la contracción o dilatación, fijémonos en la función, pero solamente entre menos 1 y 1, ¿ya? Porque la x cubo en el menos 1 vale menos 1, ¿cierto? Y en el 1 vale 1. Se junta en el menos 1,1 y en el 1,1. ¿Ya? Entonces fijémonos solamente en ese pedacito para ver cómo se modifica cuando yo contraigo, o sea, multiplico por un número entre 0 y 1 o cuando multiplico por un número mayor que 1. ¿Ya? Primero, multipliquémosla, por ejemplo, por un medio. Entonces voy a hacer un medio por la función f de x. ¿Ya? Que aquí le llamo g de x. O sea, aquí estoy tomando la x cubo y la estoy multiplicando por 0,5. ¿Ya? Entonces, fíjense que, recuerden, solo miremos la parte entre menos 1 y 1, porque si no, si uno la mira como de forma completa, quizás se puede confundir un poco. Es mejor verla en un intervalo acotado. Pero fíjense que la función verde en el 1 valía 1. ¿Sí? En cambio ahora la función azul, que es la contracción, es la verde multiplicada por 0,5, en el 1 recién llega al 0,5. Entonces está aplastada así. La función verde la aplastamos así un poco. Solo que claro, se aplasta a lo largo de todo el eje real, entonces por eso queda como la función azul es como más relajada respecto a la verde. ¿Sí? Porque los bracitos ahora ya no están tan verticales, sino que como que se relajan un poco, bajan a la mitad. ¿Ya? Y si miran para el lado negativo también, pues el menos 1 antes llegaba, el menos 1 llegaba hasta ahí, hasta el menos 1, pero ahora el menos 1 llega solamente hasta el menos 0,5. ¿Ya? O sea, claramente se contrajo, verticalmente se contrajo. ¿Ya? No existe como contracción o dilatación absoluta, sino que es respecto al eje. Aquí la contracción es respecto al eje Y, ¿cierto? Verticalmente se contrajo, pero horizontalmente incluso se dilató. Por eso les digo que no existe la contracción o dilatación absoluta, sino que es siempre respecto a algún eje. ¿Ya? Esta se está contrayendo respecto al eje Y. Es como aplanarla. ¿Sí? Ahora, en cambio, si la multiplicamos, por ejemplo, por 3 veces el f de x, ¿ya? Ahí el GeoGebra hace al tiro el cálculo. Entonces, fíjense que la función verde ahora verticalmente se estiró. Lo que antes llegaba, el 1 antes llegaba al 1, ¿sí? El 1 antes llegaba al 1, ahora llega al 3. Entonces ahí se ve también que la dilatación fue proporcional. Como yo multipliqué la función por 3, verticalmente la función se agrandó al triple. Lo que antes, el punto 1, que antes llegaba al 1, ahora el punto 1 llega por ahí arriba, por el 3. Y todos van a llegar al triple de lo que llegaban antes, verticalmente. Y lo mismo para los negativos. El menos 1 antes llegaba al menos 1, ahora el menos 1 llega al menos 3. O sea,
es tomar el globo y estirarlo el triple. Entonces todo llega 3 veces más alto o 3 veces más para abajo de lo que daba al principio. ¿Ya? Entonces, si lo queremos mirar como en resumen, tenemos la función verde, y cuando yo la función verde la multiplico por 0,5, se achicó a la mitad, se contrajo a la mitad, verticalmente, insisto, y horizontalmente, y cuando la multipliqué por 3, se agrandó, ¿cierto?, verticalmente al triple también. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando uno multiplica la f de x por fuera por un número, porque si se fijan acá, yo por fuera a la f de x la multipliqué por 0,5 y acá a la f de x la multipliqué por 3. Entonces cuando yo tengo una función y la multiplico por un número por fuera, puede que ese número la estire o la contraiga verticalmente. ¿Ya? ¿Está claro los casos que pueden ocurrir con esto? Bueno, aquí uno puede jugar más con otras funciones. Lamentablemente ustedes no han visto funciones trigonométricas, pero las funciones trigonométricas son bien útiles para ver este caso. Miren, vamos a ver una función que nosotros no hemos estudiado, que se llama función seno, ya, porque se la voy a mostrar solo para que vean la dilatación con esta función. Aquí está en inglés, así que probablemente es sin. Ya, esa es la función seno. Fíjense que la función seno va desde menos 1 hasta 1. Ya, para abajo a lo menos que llega, y bueno, son olas, ¿cierto? Ondas que se mantienen eternamente entre menos 1 y 1. ¿Ya? Siempre la altura mínima es menos 1 y la altura máxima es 1. Entonces, si yo tomo 3 veces la función seno, fíjense que las olas se agrandaron. La amplitud de las ondas ahora es el triple, porque verticalmente se estiró. Pero fíjense que los puntos en donde pasa por el 0 se mantuvieron intactos, porque yo solo estoy estirando verticalmente. ¿Se fijan? Y si lo multiplicamos por un medio, o sea, un medio por la f de x, la f de x tiene que ir ahí. Fíjense que la amplitud de las oscilaciones se achica a la mitad. ¿Ya? Entonces, multiplicar por 3 estiró, multiplicar por un medio contrajo. ¿Ya? No necesitan conocer esa función para entender lo que pasó en cuanto a contracción y dilatación. ¿Ya? La función seno es un buen ejemplo de ver por eso. Si yo la multiplicase por 5, entonces va a llegar de menos 5 hasta 5. La amplitud de las oscilaciones va a ser aún mayor. ¿Ya? Pero bueno, eso ocurre entonces. Ahora, el otro caso, todo el rato fue vertical. Para arriba y para abajo se estiró, se contrajo. Pero también podría pasar horizontalmente. ¿Ya? Para que se estire o contraiga horizontalmente, tengo que multiplicar por un a, pero no a la función, sino que al x que está evaluado. ¿Ya? Y los casos son... bueno, aquí hay un ejemplo con la función x a la cuarta, pero bueno, ya miramos otro ejemplo, así que ahí ustedes pueden corroborar ese. ¿Ya? La contracción y dilatación ahora horizontal, entonces, es cuando, como dice ahí, es cuando a la f le multiplican el a, pero al x solamente. No a la función entera, sino que al x que está evaluado. Y aquí, como siempre ocurre con el eje x, la lógica es al revés. Si yo al x lo multiplico por 3, lo que va a pasar es que se va a contraer 3 veces. ¿Ya? O sea, si la función iba desde menos 3 hasta 3 horizontalmente, ahora va a ir desde menos 1 hasta 1, cuando ya la multiplique por 3 al x. ¿Ya? La lógica es inversa. Y si yo multiplico por un número, como dice acá, un número entre 0 y 1, va a haber dilatación. O sea, si yo lo multiplico por un medio, se va a dilatar el doble. Es al revés de la lógica. ¿Ya? Esos son los dos casos entonces. ¿Ya? Siempre como base, yo les recomiendo que se aprendan el del eje Y, porque ese es como el que va con la lógica. Y el eje X es al revés. Si yo multiplico por un número mayor que 1, se va a contraer en esa proporción en el eje X, y si yo lo multiplico por un número entre 0 y 1, se va a dilatar. ¿Ya? Veámoslo entonces con algunos ejemplos. Que ahí en la presentación hay ejemplos, pero me gusta que los vayamos construyendo acá. De hecho, podemos ayudarnos de esta misma función. Esta función, entonces ahora vamos a
multiplicarle por 2 el x. Ya, o sea, en vez de f de x voy a tomar f de 2x. Y fíjense lo que ocurrió con las ondas. Verticalmente no pasó nada. Verticalmente la función sigue llegando desde menos 1 hasta 1. Pero es como tomar el globo ahora y estirarlo para los lados. O sea, perdón, contraerlo a la mitad. Entonces, acá, fíjense que en este tramo, desde aquí hasta aquí, esta función alcanzó a subir del menos 1 al 1. En cambio, acá es más relajado, o sea, se achicó. Déjenme ponerles otro ejemplo, que justo en ese no nos va a servir demasiado quizá. Veamos la clásica de x cuadrado. ¿Ya? De nuevo también miremosla solo entre menos 1 y 1. ¿Ya? En el menos 1 llega hasta el 1, en el 1 llega hasta el 1. Entonces, vamos a hacer eso. F de 2x. O sea que al x lo multipliqué por 2. Matemáticamente esto es 4x cuadrado. Y fíjense que horizontalmente se apretó, se contrajo. Cuando multipliqué por 2, se contrajo. ¿Ya? Eso es porque lo que, no sé, pues por ejemplo, antes el 1 llegaba al 1. ¿Ya? Pero ahora ya el 0,5 ya llega al 1. Por eso se contrae, porque ahora necesita un x más chico para llegar a la misma altura. Lo mismo pasa para el lado izquierdo. Antes el menos 1 llegaba al 1, pero ahora basta con el menos 0,5 para llegar al 1. Entonces se termina contrayendo. ¿Ya? Entonces, multiplicar por un número mayor que 1, horizontalmente, contrae. Multiplicar por un número mayor que 1 solo al x. ¿Ya? Y si ustedes multiplican por otro número más grande, no sé, tomemos f de 3x, va a ser aún más contraída horizontalmente. ¿Ya? De la misma forma podemos dilatarla horizontalmente, que eso sería tomar el x y multiplicarlo por algún número entre 0 y 1. Por ejemplo, podría ser f de 1/2 por x. Se fijan que horizontalmente se agrandó ahora. ¿Sí? Y si mientras más chiquitito sea este número, por el cual yo multiplico al x, la cosa se dilata más. Mientras más chico es el número, se dilata más. Mientras más grande es el número, se dilata menos. ¿Ya? A tal extremo que cuando el número es mayor que 1, se termina achicando. Si yo, por ejemplo, multiplico por 0,1 al x, o sea, f de 0,1 x, fíjense que quedó tan dilatado que con suerte la parábola alcanza a cerrar sus brazos. ¿Sí? A cerrar los brazos en este sentido. ¿Sí? Si yo lo multiplico, por ejemplo, por f de 0,9x, eso va a ser casi igual, va a ser la misma x cuadrado, pero dilatada levemente, ¿cierto? Horizontalmente. Y ahí está, la función x cuadrado es la azul, y si yo le multiplico el 0,9, fíjense, ahí está, se dilata un poquito nomás. Mientras más chico es el número, más se dilata. Como el 0,9 está muy cercano al 1, se dilata poco. ¿Ya? Pero ojo que esto es horizontalmente. Porque de hecho una dilatación horizontal implica una contracción vertical. Por eso yo les digo que hay que separar las cosas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿En la casa dudas? Si una función tiene exponente negativo, le va a pasar lo mismo, solo que habría que ver, podríamos hacer un ejemplo. Profe, me preguntan aquí en el chat, profe, ¿puede mostrar las contracciones y dilataciones horizontales y verticales al mismo tiempo? ¿Cómo no entendí? ¿A qué se refiere con mostrarlas? Ah, con un mismo ejemplo. Con un mismo ejemplo. Ya, sí, es una buena idea. A ver, que hay ciertas funciones que sirven como para ejemplificar unos casos más que otros, pero
Lo que pasa es que para ejemplificar estos casos, las funciones más idóneas son justo la seno, la que les mostré recién, porque esa se nota que se estiró verticalmente u horizontalmente. ¿Ya? Así que la vamos a ocupar, porque esa es súper buena para entender las dilataciones y contracciones. Esa es la función de nacimiento, la original. ¿Ya? Entonces pongamos una y una, pues pongamos una contracción vertical, una contracción, o sea, verticalmente le pone una contracción y una dilatación y después horizontalmente una contracción y una dilatación. ¿Ya? Entonces, si yo quiero dilatar verticalmente, ¿por cuánto tengo que multiplicar y a quién? Si quiero dilatar verticalmente, ¿qué le hago a la F? A la F de X. Ya, eso es una forma. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que por eso yo digo que hay que mirarlo, la dilatación o contracción, o es vertical o es horizontal. Porque si algo se dilata horizontalmente, es como que se está aplastando también, pues como que se está contrayendo verticalmente. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Veamos entonces, agrandémosla al doble, es decir, 2 veces f de x. Claro, ahí lo hice por afuera, para que verticalmente se dilate al doble. Claro, verticalmente es que el globo lo estiro respecto al eje Y. ¿Sí? Ya. Entonces ahora una contracción vertical que sería por fuera multiplicar un medio. Voy a hacer todo el rato con el 2. ¿Sí? Ahí está clarito. La azul es la original, la que está por 1, ¿cierto? La roja es la función multiplicada por 2 y la naranja es la función multiplicada por un medio. O sea, multipliqué por 2 se estiró, multipliqué por un medio se contrajo. ¿Ya? Pero esto no es que pase solamente con esta función, pues obviamente pasa con cualquiera, pero es como bien visible la dilatación y la contracción. Entonces ahora me habían dicho como poner los 4 casos al tiro. Entonces ahora hagamos horizontalmente. Vamos a hacer primero una contracción horizontal. O sea, voy a tomar la F y la voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Exacto. Multiplicar por un número mayor que 1 es contracción de manera horizontal. ¿Se fijan? Ojo que la que nosotros estamos modificando es la azul. La azul es la original. Entonces, la azul yo la voy a contraer al doble. Se fijan que en altura no cambió, sino que solo se apretó. Es como si esto fuese un resorte, el resorte se apretó. El resorte se contrajo a la mitad cuando yo multipliqué por 2. Veamos, sí, veamos qué pasa con el 3. Ahí se va a contraer más. Es más apretado el elástico todavía. Claro, exacto. Exacto. Si la función f de x alcanzó a hacer una vuelta o una onda, al multiplicarla por 2, en ese mismo tramo alcanza a hacer 2. Exacto. Es proporcional. ¿Ya? Pero para poner uno de cada uno, entonces ahora multipliquémosla por un medio, pero a la x solamente. ¿Ya? Y eso la dilató. Fíjense cómo es la que estoy agregando. Siempre estamos comparando con la azul, ¿ya? No miren las demás porque son muchas, se van a confundir. Exacto. Si la f de x alcanza a subir y bajar 2 veces, la ploma va a alcanzar a subir y bajar una pura vez. Es más lenta, en algún sentido. Así que bueno, por eso yo no los ponía todos en un puro gráfico, porque fíjense la ensaladita que nos quedó, pero ahí si uno la va construyendo de a uno, se puede ver. ¿Ya? ¿Más dudas? Exponente negativo. Pero en verdad no ocurre nada nuevo. Ya, la voy a dejar ahí 5 segundos por si le quieren sacar pantallazo antes de borrar. Y ahí se alcanzan a ver las funciones al lado también. Ya, para que veamos algo con exponente negativo, pero insisto que va a pasar lo mismo, ¿no?
Veamos. Entonces vamos a borrar, 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 borrar. Tomemos, por ejemplo, f de x igual a e elevado a menos x. ¿Ya? Pero ocurre lo mismo. Si tomamos el doble de esa función, verticalmente va a ser el doble de alta. En cada punto está haciendo el doble de alta. Lo que pasa es que para acá como son tan bajitos que ya ni se nota, pero por ejemplo aquí cuando este estaba en el 1, la azul está en el 2. ¿Sí? Cuando la verde recién llegaba al 1, la otra llega al 2 ya. Y si a la f de x le multiplicamos en un medio, esta tiene la mitad de la altura en cada punto. Para verlo bien, cuando la otra llegaba al 1, esta recién llega al 0,5. Pero al final pasa lo mismo. Verticalmente se está contrayendo o dilatando. ¿Ya? Así que bueno, esos son los 4 casos. Aquí yo igual le había puesto otro ejemplo. Después ahí lo pueden analizar, que este es con la x cuarta. ¿Ya? Pero si entendieron bien los que acabamos de ver, esto es más de lo mismo nomás. ¿Ya? Así que esas son todas las operaciones que uno les... Bueno, en principio, después uno puede definir más, la verdad, pero las que vamos a ver nosotros son esas. Traslaciones, reflexiones y dilataciones, que, bueno, las dilataciones pueden ser contracciones dependiendo del A, ¿ya? Pero tienen que saber cómo se modifican. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Les pasa lo mismo, solo que, claro, las gráficas ahí son distintas. Si es que es uno partido de una función. Va. Ah, no, eso sí, eso era, por eso no podía seguir avanzando. Esas eran las operaciones. Ya, entonces la idea es que la gracia de todas estas transformaciones es que después uno puede tomar la gráfica de una función conocida y a partir de la gráfica de una función conocida ir haciéndole operaciones y llegar a una nueva función y le vamos a conocer el gráfico a la nueva función. ¿Cómo? También viceversa. Sí, pues la gracia de todas estas operaciones es que ahora podemos tener una función que sea simplemente una traslación o una dilatación de una de las que conocemos. Por eso es bueno conocer las básicas, las que vimos el otro día, la x a la n, cuando el n es par e impar, la 1 partido por x, 1 partido x cuadrado, la raíz de x, la exponencial. ¿Ya? Esas hay que tenerlas como bien presentes. Ya, entonces si no hay dudas, pasemos... Ahora, bueno, hemos estado viendo un par de clases las funciones de manera geométrica, ¿cierto? Su gráfico, cómo se puede transformar el gráfico, cómo se puede obtener el gráfico, cómo obtener dominio recorrido a partir del gráfico, como todo lo que significa gráficos. Pero ahora si queremos construir otras funciones, porque tenemos como una lista acotada de funciones, nosotros queremos estudiarlas todas, necesitamos empezar a operar entre ellas. O sea, ¿qué pasa si sumo una x cuadrado con una x cubo? ¿Qué pasa si sumo o divido una con otra para poder generar nuevas funciones? La idea es poder generarlas todas. Entonces, esta palabra de álgebra se refiere a operaciones. Suma, resta, multiplicación, división de funciones. Y una operación que los números no tienen y las funciones sí es la composición. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver operaciones entre funciones. ¿Ya? Los objetivos son que definamos y calculemos algunas operaciones básicas entre funciones, es decir, multiplicación, o sea, suma, resta, multiplicación, división, y que definamos la composición de las funciones, que esta es la operación nueva que los números no tienen, pero que las funciones sí. ¿Ya? Y determinar la función resultante, porque cuando uno opera dos funciones, nace una nueva función. Si yo sumo dos funciones, es la que nace una tercera función. Entonces, determinar la función resultante de componer dos o más funciones, incluyendo su dominio y recorrido. ¿Ya? Entonces, bueno, el primer teorema, ahí está. ¿Ya? Este es el teorema de álgebra de funciones.
que nos dice que, dadas dos funciones f y g que tengan algún dominio común, ya, cuando yo quiero sumar dos funciones, necesito que tengan el mismo dominio, ¿ya? O restarlas, o multiplicarlas, o dividirlas. Necesito que tengan el mismo dominio por lo siguiente. Denme un segundo. ¿Ya? Necesito que f y g tengan el mismo dominio para poder definir, por ejemplo, el punto 1. La función f más g, que insisto, es una nueva función que nace a partir de f y g, evaluarla en x significa la f evaluarla en x, la g evaluarla en x y sumar esos resultados. Ese resultado va a ser el resultado de la f más g evaluada en x. ¿Ya? Lo mismo pasa, bueno, con el menos, pues, obviamente. O sea, si yo quiero definir la función resta, f menos g evaluada en un x es tomar la f evaluada en x, tomar la g evaluada en x y restar esos dos resultados. Ese resultado va a ser el resultado de la función resta evaluada en ese x. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la función suma de f y g evaluada en 3, entonces tengo que calcular f de 3, g de 3 y sumar esos resultados. Lo que me dé eso es f más g evaluada en 3. ¿Ya? Lo mismo con la resta, y bueno, si se fijan el punto 2 y 3 pasa lo mismo con el producto y con la división. Si yo quiero definir la función producto de f con g y quiero saber cuánto vale al evaluarla en un x, entonces tengo que tomar la f, evaluarla en ese valor de x, tomar la g, evaluarla en ese valor de x y multiplicar los resultados. El resultado que me dé eso es la función producto evaluada en el x. ¿Ya? Y lo mismo con la división, pero bueno, la división siempre tiene esa restricción adicional, que la función división va a estar definida en el dominio común, pero siempre y cuando el g de x no sea 0, ya, por razones obvias. Ajá. Claro, es por punto en el fondo. Es como sumar las fórmulas. Cuando uno tiene las fórmulas de cada una, es como sumar las fórmulas. ¿Ya? Solo que, claro, aquí está dicho como de manera más teórica. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que bueno, primero, para que exista la suma, f y g tienen que tener un dominio común D, y el dominio de la suma va a ser ese mismo dominio, el común. ¿Ya? Para la función producto pasa lo mismo. Si f está definido en D y g también tiene dominio D, entonces la función producto tiene ese mismo dominio D. Con la división es casi lo mismo, porque si f tiene dominio D, la g tiene dominio D, la división va a tener dominio D quitándole los puntos donde la g sea 0. Porque si no, no voy a poder dividir f de x con g de x. ¿Ya? O sea que la división tiene un dominio que puede ser un poco más chico porque le quito los x donde la g pueda dar 0. ¿Ya? Así que esa es la definición. Y bueno, esto en principio se ve como bien fácil porque es sumar las fórmulas. ¿Cuándo se complica un poco? Cuando las funciones puedan ser, por ejemplo, por tramos, por ramas. Como en ese siguiente ejemplo. ¿Ya? Ahí estos ejemplos llevan el entendimiento un poco al límite de la definición. ¿Ya? Así que voy a anotar las funciones para que lo resolvamos en la pizarra. ¿Ya? La f de x es el valor absoluto y la g de x es una función por tramos, x más 1 y menos x cuadrado. A veces es x más 1, a veces es menos x cuadrado, ¿cierto? ¿Cuándo es x más 1? Cuando el x es mayor o igual que 1. ¿Y cuándo es menos x cuadrado? Cuando el x está entre menos 1 y 1.
Ya, entonces nos piden calcular f más g evaluado en 3, f por g evaluado en 3 y la división evaluada en 3. Ya, pasémonos a la pizarra. Ya, lo primero entonces era calcular f, la función suma. ¿Cuánto será la función suma evaluado en 3? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Siendo obedientes con la definición, por supuesto. Pero ahí eso ya sería 3 más 4. Claro, eso. En el fondo lo que ustedes están haciendo como mentalmente es que dicen ya, como quiero la suma de f más g evaluada en 3, por la definición, tengo que el 3 evaluarlo en la f, el 3 evaluarlo en la g, y sumar esos dos resultados. ¿Cierto? El f de 3, como la f de x es el valor absoluto, este sería el valor absoluto de 3. ¿Cierto? Y la g evaluada en 3, ¿dónde se evalúa el 3? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿cierto? Entonces sería x más 1, pero aquí el x es 3, entonces sería 3 más 1. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es 3 más 4, más conocido como 7. Entonces la función suma, evaluada en 3, vale 7. ¿Ya? Es decir, si yo quisiera graficar la función suma, cuando el x vale 3, el puntito se marca a altura 7. ¿Ya? O sea, si yo quiero saber el gráfico, igual no es tan fácil porque es por punto. Por punto tengo que ir sumando cuánto vale la f, cuánto vale la g, para saber cuánto vale la suma. ¿Ya? Pero bueno, eso era lo primero. Lo otro que pedían era el producto evaluado en 3. Ya, pero bueno, si hicimos la suma, lo otro sale fácil. Vamos a hacer el producto. La función producto, que se escribe así, evaluado en 3. ¿Cierto? Aquí teníamos la suma. Ahora entonces el producto. ¿Ya? Siendo evidentes con la definición de producto, esto sería entonces evaluar el 3 en la f, evaluar el 3 en la g y multiplicar esos resultados. Es decir, f de 3 por g de 3. El f de 3 ya lo habíamos calculado, era valor absoluto de 3. Es decir, bueno, pongámoslo así, después ya sabemos cuánto vale eso. Y g de 3, que también lo calculamos en el ejercicio anterior, el g de 3 por sí solo era 3 más 1, 4, ¿cierto? Entonces ahora tengo que multiplicar eso. ¿Ya? Entonces esto es 3 por 4, 12. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eso es lo que, perdón? Sí, sí, es como ser obediente con la definición, ¿no? Lo complicado es, claro, dejarlo como una sola fórmula y después graficar eso. Y ver si es que hay alguna relación entre el gráfico de f y g con el de la suma o el del producto. Que hay una relación, pero no es muy directa, la verdad. ¿Ya? ¿Qué más pedían acá? La división. Bueno, la división se las dejo a ustedes como tarea. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Ya. ¿Y en la casa, dudas? Ya. Entonces, si no hay dudas, la parte 2, ahora es lo que decía aquí el compañero recién, que ahora es determinar el f de x para todo x, en el fondo, la fórmula de la suma, de la función suma, y después graficarla. ¿Ya? Veamos, pues veamos después cómo hacer el gráfico. Primero hay que hacer la fórmula. Con la fórmula la verdad es que ya no es tan difícil el gráfico. ¿Ya? Entonces primero nos pedían la fórmula de la suma.
claro, en el fondo, del hecho de que la G tenga dos tramos, ¿cierto? Dos ramas, la suma va a estar obligada a tener al menos esas dos ramas también. De hecho, el valor absoluto igual uno lo va a poder entender como una función por rama, porque a veces es menos x y a veces es x, cuando el x es positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, bueno, pero seamos obedientes siempre con la definición, si para eso existe. Ahí vamos viendo qué ocurre. Todo lo que estamos hablando va a ir saliendo solito si es que uno es obediente con la definición. Entonces, la definición de f más g evaluada en un x cualquiera era f de x más g de x. Definición no. Solo que ahora el x ya no es un número específico, sino que es cualquier x. Ahí si quieren ponen que esto es por definición. Por definición de la suma, me refiero. Ya. ¿Quién es f de x? Bueno, ahí está. Es el valor absoluto. ¿Ya? Pero la duda es qué pasa con g. Porque g de x a veces es x más 1 y a veces es menos x cuadrado. Entonces, ¿a quién pongo acá? A veces como pongo el menos x cuadrado, pongo el x más 1, o lo pongo por casos, que eso va a ser lo que uno tiene que hacer al final. Entonces, esta suma tiene dos opciones. Ya, hagámoslo aquí abajo. Esta suma tiene dos opciones. Puede que sea valor absoluto de x más x más 1. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿En qué caso va a ser eso? Porque la f de x siempre es valor absoluto, con esa no tengo problema. Pero la g a veces es x más 1 y a veces menos x cuadrado. Entonces, si aquí estoy sumando, o sea, estoy diciendo que la f de x es valor absoluto y estoy diciendo que la g es x más 1. Entonces, ¿cuál es la condición para el x? Para que esa sea la suma. Que sea, ¿cierto? Igual que en la g, que sea mayor o igual a 1. Entonces, esto va a ser si el x es mayor o igual. ¿Ya? En el fondo, como la g es por tramos, la suma va a tener que ser por tramos y los tramos van a ser los mismos tramos de la g. ¿Ya? Porque el otro caso es que esta suma, f más g, sea valor absoluto menos x cuadrado. Y eso va a ser cuando la g de x es menos x cuadrado, o sea que cuando el x está entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Si x está entre menos 1 y 1. Esos son los dos tramos de la función. ¿Ya? ¿Dudas? ¿También con esto? Ya, súper. Ya, pues entonces, bueno, no hay nada en esa fórmula que le haga ruido. Algo que esté de más, quizás. Yo tengo una duda. Dígame. Es que en la segunda parte, como en la parte de abajo, como el valor absoluto cambia en el 0, ¿no deberíamos hacer como una tercera rama o algo así? Como hacer una entre el 0 y el 1 y después otra más abajo. Ya, excelente observación. Lo que comenta la compañera es que, en el fondo, la segunda rama se puede dividir en dos. Porque en la segunda rama, el x está entre menos 1 y 1. ¿Cierto? O sea que agarra negativos y positivos. Entonces, para los x negativos, el valor absoluto es menos x.
Y para los x positivos, el valor absoluto es x simplemente. ¿Ya? Entonces, la segunda rama se puede partir en dos, en los negativos y en los positivos, y voy a tener una fórmula distinta para cada uno. ¿Ya? Entonces, es justamente lo que íbamos a hacer. Primero, hay que darse cuenta de una cosa, y por eso yo les preguntaba si es que no había algo que les hiciera ruido. Ese valor absoluto de ahí, ¿está haciendo algo útil? ¿Por qué no está haciendo nada útil? Porque en el primer caso los x son mayores que 1, entonces son todos positivos. O sea que ese valor absoluto ahí no está haciendo nada. Entonces este valor absoluto en verdad es x nomás. ¿Cierto? Ya, entonces hagamos eso primero. Antes de hacer la separación que comentaba la compañera recién, veamos, esto sería entonces x más x. Es más conocido como 2x, ¿cierto? Esto es si x es mayor o igual que 1. Y bueno, abajo no, pues abajo no puedo llegar y sacar el valor absoluto porque ahí sí agarro positivos y negativos. Ahí, 1. Ya, entonces analicemos bien lo que decía la compañera para hacer bien la separación. Ya. Aquí en el fondo, la función, fíjense que la función suma está definida, donde mismo está definida la g, que es desde el menos 1 hasta el infinito. ¿Cierto? El dominio de esta función parte en menos 1, pasa por el 0, pasa por el 1 y bueno, hasta infinito. Esta función tiene gráfico desde el menos 1 para adelante, cuando los x son desde el menos 1 en adelante. ¿Ya? Entonces, en el tramo de la derecha, o sea, desde el 1 en adelante, la función es 2x más 1. Lo voy a poner así. Del 1 para adelante, la función es 2x más 1. ¿Cierto? Digamos desde el 1 hasta donde quiera. Incluyendo el 1, ¿cierto? Ese es el dominio de la 2x más 1. Desde el 1 para adelante. ¿Ya? Ahora, el tramo 2, que va desde menos 1 hasta 1, se puede recortar en la parte negativa y en la parte positiva. En el caso entre menos 1 y 0, el valor absoluto de x es x. O sea, perdón, es menos x. Vale, justo borré aquí un pedazo con el brazo. Entre menos 1 y 0, o sea, ahí, en ese tramo, el valor absoluto es menos x. Entonces en ese tramo es menos x cuadrado. Aquí, menos x cuadrado. ¿Sí? A ver, voy a hacerlo aquí porque me está quedando un poco pequeño. Tenemos el menos 1, tenemos el 0, tenemos el 1 y de ahí para adelante. Entonces, estoy haciendo el mismo dibujo por si acaso. Ya, entonces lo que decía es que desde el menos 1 hasta el 0, la función es menos x cuadrado. Desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Que entre menos 1 y 0 la función es menos x cuadrado. ¿Y cómo es entre 0 y 1? En ese caso, ¿cierto? El valor absoluto de x se cambia por un x simplemente porque ahí los x son positivos. Entonces la función queda x menos x cuadrado. No traje hoy día justo el plumón rojo, pero acá sería entonces x menos x cuadrado. Entonces esta va a ser, bueno, rama 1, rama 2 y rama 3. ¿Ya?
Escribámosla de esa manera, entonces. Ahí vemos dónde se incluye el 0, dónde se incluye, ahí se va a ver. No es complicado. Entonces, por lo tanto, f más g, evaluada en x, tiene esos tres comportamientos. El comportamiento 1, es decir, 2x más 1. Esto era si el x era mayor o igual que 1. ¿Cierto? Que ahí se ve en el dibujo, en la parte esa que pinté ahí en la derecha. Después, entre 0 y 1 es x menos x cuadrado. ¿Ya? Esto es si es que el x está entre 0 y 1. ¿Puedo incluir el 0 aquí o no? Si no, da lo mismo, no sé. Acuérdense que el caso del medio es cuando el valor absoluto de x, que no es necesario. No es necesario porque el valor absoluto de 0 es 0 al final. Entonces da lo mismo si lo incluye acá o en el caso o en el otro caso. Pero dejémoslo acá. Es que da 0 al final. La cosa es que evaluar en 0 da 0, entonces no es tan importante. En el fondo el 0 aquí lo estoy incluyendo como parte del intervalo 2, pero la verdad es que no habría ningún problema si lo incluyo como parte del otro intervalo, porque el resultado de f de 0, o sea de f más g de 0 va a ser igual, 0. Porque el valor absoluto de 0 es 0 y menos 0, entonces se puede poner en cualquiera de los dos lugares. Ya, y la tercera rama es menos x cuadrado, y esto es cuando el x está entre menos 1 y 0. El 0 ya no lo agrego porque lo agregué arriba, y el menos 1 estaba incluido desde el principio, así que aquí también lo vamos a incluir. Estaba incluido en el caso cuando todavía estaba con el valor absoluto. Así que esa en verdad es la fórmula de la f más g. ¿Ya? Tiene 3 tramos. Esa es la fórmula. ¿Ya? Si se fijan, aquí quedó de 3 tramos porque, claro, el valor absoluto parece no ser una función por ramas, pero el valor absoluto al final sí es por ramas, porque es x y menos x, para los x mayor que 0 y menor que 0. Entonces eso hizo que quedara, y la g también era de 2 ramas, entonces al juntarlas la función queda de 3 ramas. ¿Ya? Y esa sería. Entonces si la quiero graficar, ahora tengo que graficar esa, por tramos. Una por una y respetando los intervalos donde corresponde cada fórmula. Ahí lo de siempre, pero quizás lo que le da dificultad a esto es que hay que tener en cuenta que el 2x más 1 vale solamente para los mayor o igual que 1. Exacto. Todo lo que esté... Hagamos la primera parte y ahí con eso ya les va a quedar claro la dinámica. Después igual habría que hacer las demás. Ya, grafiquémosla entonces. Vamos a tener ya nuestro eje X y eje Y. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la parte más fácil de este gráfico, que es esta. La parte de arriba. Porque ¿qué tipo de función es esa? 2x más 1. Una lineal. Tiene pendiente positiva y coeficiente de posición 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es la función 2x más 1 es así, ¿no? Una cosa así.
Pero claro, eso es cuando está en todos los reales. En cambio ahora, esa función es válida solo del 1 para adelante. Entonces todo el pedazo que queda a la izquierda del 1 lo borro. Sí, sí, es más vertical, pero por las proporciones del gráfico lo hice así como menos vertical, o si no va a quedar como muy deforme. Sí, lo hice como más ancho que lo que en verdad es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera parte del gráfico. De hecho, uno puede calcular esta altura también. ¿Cuánto es altura? ¿A qué altura llega el 1? ¿Cuánto? 3, ¿o no? Eso es tomar el 1, reemplazarlo en la función. 2x más 1, si el x vale 1, es 2 más 1, 3. ¿Ya? Ahora, tenemos que graficar estas dos, la parte del 0,1 y la parte del menos 1, 0. Hagamos la del 0,1. ¿Ya? Aquí el 0 está justo al medio. La mejor forma de graficar una parábola es verle el vértice, porque de ahí nace. Y ahí vemos, si se fijan, estas dos parábolas abren para abajo. Entonces veamos dónde queda el vértice y como abren para abajo. Claro, exacto. Entonces, para x entre 0 y 1, para x entre 0 y 1 la función era x menos x cuadrado. Digamos que y es x menos x cuadrado. Entonces su vértice era, bueno, la fórmula era menos b partido 2a, la del x, la de la coordenada x del vértice. Menos b, bueno, el b aquí es 1. Entonces menos b es menos 1 partido 2a es menos 1 medio. Ah, sí. Claro, sí, sí, sí. El a aquí es negativo también, entonces menos con menos queda 1 medio. Sí, sí. Sí, porque, bueno, si quieren, hagamos lo siguiente. Pongamos primero que es menos b partido 2a y después tomar ese y meterlo en la función, ¿cierto? Entonces, a ver, que aquí uno siempre primero hace la coordenada x. Coordenada x del vértice, sí, 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 si no es que estuviera mal, pero para redactarlo bien, es menos b partido 2a, que para este caso el menos b es menos 1 y el 2a es menos 2, entonces es 1 medio. Y después este 1 medio hay que meterlo en la función. ¿Sí? Ya, entonces la coordenada y es 1 medio menos 1 medio al cuadrado. Claro. Y eso es 1/4. O sea, la coordenada x del vértice es 1 medio y la coordenada y es 1/4. O sea, por ahí. Ese es el vértice. Ya. Bueno, terminar el gráfico igual nos va a tomar un poquito de tiempo. Así que para no quitarles de su horario de almuerzo, dejémoslo hasta acá y lo terminamos el día viernes. Ya, que estén muy bien. Vamos a ponerle aquí, continuará. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. ¿Esa? Chao, que estén bien.
Chao. ¿Sí, todo bien?